El mercado cripto está entrando en una fase muy peligrosa, haciendo que cada vez más personas tiren la toalla y liquiden sus posiciones por miedo e inseguridad, o por la falta de confianza en que este sector vuelva a retomar la tendencia alcista. Y es que después de 3 años desde el último mercado alcista, la falta de movimiento en las principales altcoins, el FAD y la crisis que hemos atravesado, junto con la pésima situación que hay a nivel económico que ha estado reviviendo los temores de recesión, están destruyendo poco a poco el sentimiento de los inversores que ya no aguantan más. Un movimiento un tanto diferente al de otros ciclos del mercado, donde todas estas distracciones podrían tratarse de una de las últimas pruebas de fuego antes de que cambie la tendencia y vuelvan finalmente las subidas y la tan esperada alt season. En el vídeo de hoy vamos a analizar en detalle la fase que está atravesando actualmente el mercado, comparándola con los anteriores ciclos y viendo los factores que están condicionando al precio, y por último analizaremos también la posible evolución del sector en los próximos meses. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Un ciclo un tanto diferente. Después de un vaivén de emociones y unas semanas o incluso meses en los que la volatilidad es parte del día a día del mercado cripto, podríamos estar entrando en una de las fases más peligrosas y determinantes de este nuevo ciclo. ¿Pero por qué puede ser tan peligroso, Hugo? Pues para que entiendas el porqué, quiero poner todo en contexto con una reflexión que me ha llamado bastante la atención y que ha realizado una cuenta de Twitter llamada TradingAxe. Este chop es peor que el de 2022 en muchos sentidos. En 2022 la gente había obtenido enormes ganancias gracias al mercado alcista de 2021, por lo que se pudieron permitir el lujo de devolver parte de esas ganancias al mercado, es decir, que podían permitirse equivocarse y perder parte de ese beneficio. Además, 2022 fue claramente un año de tendencia bajista y todo el mundo sabía que estábamos en un mercado bajista, algo que tiene bastante sentido, ya que si echamos un vistazo a los gráficos y analizamos ciclos pasados durante los momentos de bear market, podemos ver el siguiente patrón. En todos ellos, el precio de Bitcoin venía de un fuerte movimiento alcista, un movimiento que había dejado grandes beneficios a muchos inversores, teniendo en 2014 una subida de más de un 1800% e incluso de más de un 6000% si tenemos en cuenta el nivel de precios de 2012. Luego, en 2018, que sí vimos una subida de más de un 1800%, también bastante importante a medida que las criptomonedas y Bitcoin iban ganando importancia. Después, en 2021, otra fuerte subida, pero con los rendimientos decrecientes ya se quedó en un 600% aproximadamente. Un movimiento muy similar en todos ellos que provocó que las posteriores caídas no fueran tan duras para los inversores como la actual. Y con esto no quiero que me malinterpretes, ya que sí que es cierto que a nadie le gusta ver un mercado un 80% abajo o incluso más, pero al haber subido tanto hizo que muchos inversores pudieran sacar muy buenos rendimientos que a la hora de la caída les ha permitido resistir y seguir teniendo liquidez para invertir sin tirar la toalla. Sin embargo, en este caso está siendo muy diferente. Y si echamos un ojo al gráfico de Bitcoin, es cierto que el primer movimiento ha sido, al igual que en otros ciclos, bastante bueno, con una subida en Bitcoin hacia máximos que en este caso ha sido de algo más de un 367%, pasando desde los $15.000 hasta superar los $70.000. Vale, Hugo, pero si ya tenemos esa subida, ¿por qué hay tanta diferencia con este ciclo? Pues el problema viene que esta subida ha afectado solo a unos pocos proyectos como Bitcoin, Solana o BNB, pero a diferencia de otros ciclos no hemos tenido una alt season como tal, y esta ha sido consecuencia de una serie de hechos positivos que han catapultado al precio de Bitcoin, algo que justamente continúa explicando TradingAxe afirmando lo siguiente. Hasta ahora hemos tenido un impulso muy controlado por los hechos de Bitcoin hacia nuevos máximos después de que anunciaran la noticia de los ETF. Sin embargo, la mayoría de personas aquí no se habían logrado recuperar del crash de Luna, de la implosión de FTX y no pudieron aprovechar la oportunidad para subirse al carro de comprar, ya que o has conseguido dar con la tecla y aprovechar el subidón de Solana, Pepe y algunos otros valores atípicos, o por el contrario has tenido que sufrir bastante, ya que la realidad es que el 90%, si no es más de los participantes
participantes restantes aquí están en mayores problemas que con el bear market de 2022, porque no tienen ningún colchón al que recurrir. Y la verdad que esto creo que tiene bastante sentido, porque no todos los inversores están expuestos a Bitcoin o tienen tanta exposición como para que esta subida les haya recuperado del crash del 2022. Un ciclo bajista que no solo fue el más largo de la historia con una caída de más de un 80%, sino que además ha sido muy duro con las altcoins, provocando caídas de más de un 90, incluso un 95%, muchos colapsos que han dejado serias consecuencias en el apartado de las altcoins, dejando pérdidas enormes a muchísimos inversores. Y si a esto le sumas que a pesar de la gran subida de Bitcoin, la gran mayoría de las altcoins apenas se han recuperado y aún están a años luz de máximos históricos, y además le juntas el posible hecho de una recesión, la gran inflación que hemos tenido, la falta de liquidez, los problemas internacionales y el miedo y volatilidad de liquidaciones, pues al final dejas una mezcla explosiva que ha hecho que muchos inversores se hayan quedado a cero y que estén sufriendo mucho más que en otros ciclos, llegando incluso ya a tirar la toalla en un momento que podría cambiar la tendencia mucho antes de lo que nos esperamos. Recuerda, el tiempo paga a los más pacientes. Y siguiendo con el tweet, TradingAx reitera que viendo la complejidad de este ciclo y cómo está evolucionando el mercado, en este momento no debemos obsesionarnos con recoger ganancias enormes o sacar el máximo rendimiento de nuestras inversiones, ya que al final vamos a acabar frustrados. Por eso mismo para él lo importante en realidad es asegurarse de no perderlo todo en este momento tan delicado. ¿Perderlo todo? ¿Pero por qué dice eso, Hugo? Pues es cierto que en este caso también se refiere a inversiones más arriesgadas y volátiles, o incluso al apalancamiento, que ya hemos visto que por mucho de que Bitcoin suba o baje, si holdeas es muy complicado, por no decir imposible, que acabes perdiéndolo todo. Sin embargo, me gusta analizar el trasfondo de esta expresión, ya que según explica, hemos estado atravesando un momento en el que todas las condiciones para que las criptomonedas suban son muy alcistas, pero por lo contrario estamos cayendo hacia abajo. Por eso mismo hay que tener en cuenta que en un mercado alcista las correcciones, caídas o lo que ha denominado este hombre como chop están creados para eliminar a los inversores impacientes antes de que llegue la subida de verdad. Y de hecho no es casualidad todo lo que ha estado sucediendo durante las últimas semanas. Y es que si lo piensas, en poco más de un mes hemos tenido a Alemania liquidando casi 50.000 Bitcoin, Estados Unidos anunciando la venta de sus holdings del caso de Silk Road, llegando incluso a mandar 10.000 Bitcoin a Coinbase, justo cuando Trump también anunció que holdearía el supply de Bitcoin de los Estados Unidos si salía presidente. Y ya para colmo a Mt. Gox, que después de anunciar que en julio iniciaría el reparto de los Bitcoin de las víctimas, ya ha movido la inmensa mayoría de sus fondos. De hecho, este pasado lunes ha distribuido otros 12.000 Bitcoin, por lo que ya solo les quedan 20.000 por distribuir. Y por no hablar de los problemas y crisis internacionales, o incluso el juego de la Fed con la inflación y los tipos, que después de las bajadas que hemos visto en Canadá o en la Unión Europea y de la mejora notable también con la inflación, pues han decidido alargar la bajada, logrando que hace un par de semanas pues todos los mercados se desplomaran de una forma histórica por los temores de entrar en una nueva recesión. Y es que si hay algo que no cambia ni cambiará con el paso del tiempo, es cómo los grandes jugadores aprovechan las caídas, el miedo y la incertidumbre para poder sacar provecho de la situación. Y al final, en estos momentos en los que el mercado duda, hay mayor volatilidad, las noticias son más impactantes y los grandes movimientos acaban liquidando a muchos inversores, dejan el terreno mucho más limpio de cara a una fuerte subida. Y una vez más te recuerdo que es importante dejar todo este ruido de lado y centrarse en los principios y los objetivos de Bitcoin y de esta tecnología en general, que con el paso del tiempo y día a día se están convirtiendo en una herramienta más importante y usada por la sociedad. Y cerrando ya con el tweet de TradingAx, afirma que si has estado sufriendo las consecuencias de este ciclo del mercado durante estos meses, no te sientas tan mal, ya que algunas de las mentes más brillantes han sido aplastadas en 2022. Y sí, es cierto que estamos en un momento bastante complicado, pero realmente es importante recordar la siguiente imagen, la de aquel minero que está buscando diamantes y que se acaba rindiendo justo antes de las puertas de su recompensa. Y después de haber atravesado todo lo que hemos atravesado y teniendo en cuenta todo lo que está por venir, podríamos estar ante una de las grandes oportunidades o la mayor que ha tenido este mercado si repunta con fuerza. Los inversores de Japón vuelven a estar alcistas. Después de toda la tensión que hemos sufrido durante estas últimas semanas, los inversores están empezando a estar un poquito más positivos hacia un posible cierre de año más alcista.
en el que no solo tendríamos ya por descontado la bajada de tipos, sino también otros eventos como las elecciones de los Estados Unidos que tienen en vilo a los principales mercados, con algunos de los principales fondos posicionándose para un buen cierre de 2024 en el que podríamos tener por fin el rally alcista que tanto estamos esperando. Algo que no solo hemos tenido en Estados Unidos, sino que también ha empezado a extenderse a otros países como Japón, que tras el susto que tuvieron hace unas semanas, parece que ha cambiado drásticamente el enfoque de sus principales inversores. De hecho, los fondos de cobertura se han vuelto optimistas respecto al yen japonés por primera vez desde 2021, un evento que se ha reflejado en las posiciones largas netas, que como seguramente sabrás, cuando hay apalancamiento en largo suele ser un indicador de una mayor confianza hacia un movimiento alcista. Y como resultado, según los datos de la CFTC, que es la Comisión de Negociación de Futuros y Productos Básicos de los Estados Unidos, los fondos apalancados ahora tienen posiciones largas netas en 86 contratos sobre el yen por un valor de aproximadamente 7 millones de dólares. Y este es un cambio rápido desde julio, cuando el posicionamiento neto corto era aproximadamente de 115 contratos, el mayor corto neto en al menos varios años. Y tal y como se puede ver reflejado en el siguiente gráfico, en el que después de alcanzar el pico en enero de 2023, empezó una nueva tendencia bajista, que ha llevado a mínimos por falta de estabilidad en el sistema japonés y en el yen. Un evento que ha sido bastante positivo para el yen japonés y se ha fortalecido un 10% frente al dólar estadounidense en cuestión de semanas, rompiendo con la tendencia que llevaba dibujando desde principios de 2021. Por eso mismo podría ser interesante prestar atención a las acciones y a su evolución durante los próximos meses, para seguir diversificando nuestro portafolio y no dejar todos los huevos en la misma cesta, y añadir nuevas oportunidades y mercados que en este caso que veamos que pueden tener un mayor desempeño de cara al siguiente rally alcista. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora voy a responder a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.